Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Yo la quiero y por ella, aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás. Continuamos con este rendimiento de honores a la ciudad de Guayaquil y en esta oportunidad con el sello de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, pasando revista a la historia y algunos otros acontecimientos que han hecho de Guayaquil y del país únicos en la historia universal, lo podríamos decir y sin exageración. Volvemos con el doctor Juan Pacimiño, historiador, integrante de la Academia Nacional de Historia precisamente. Y decíamos antes de irnos a los mensajes que Guayaquil fue además la cuna de la Revolución Marxista, de la Revolución Liberal y también de la denominada Revolución de Mayo. Detalles, doctor, por favor. La Revolución Marxista a veces se le confunde con X Marx. Y no es marxista, es sino de marzo. Marxista de marzo. 6 de marzo de 1845, en efecto es la expresión de una insurgencia del liberalismo costeño y de reacción contra el gobierno, además de un militarismo extranjero como era el del general Juan José Flores, que había dominado el escenario nacional desde 1830 hasta 1845. Esta revolución marxista tiene una parte militar y una parte civilista, pero en todo caso refleja este ascenso de un liberalismo incipiente. La revolución liberal de 1895, que la caudilla un manabita, que es Eloy Alfaro, pero la revolución liberal tiene como gran fuerza movilizadora a Guayaquil, a la costa y al liberalismo costeño, particularmente identificado con esta burguesía emergente que en Guayaquil la integraban los primeros industriales, banqueros, comerciantes. Los terratenientes y hacendados de Guayaquil estaban más o menos divididos, por decirlo así, no eran unos liberales radicalmente claros como eran los otros sectores. Y de hecho, Eloy Alfaro es el director del Partido Radical, porque quien fuera el director del Partido Liberal era el guayaquileño Pedro Carbo. La revolución del 28 de mayo de 1944, que nace también en Guayaquil, es en cambio una reacción contra el gobierno del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, que en mucho tiene que ver con la suscripción del protocolo de Río de Janeiro. La reacción, la del 28 de mayo, tiene mucho que ver con la firma del protocolo de Río de Janeiro que hace Carlos Alberto Arroyo del Río. Entonces esas tres revoluciones, claro, sin duda tienen origen guayaquileño. El liberalismo guayaquileño es importante. La revolución de mayo del 44, la gloriosa, tiene ese núcleo en Guayaquil, pero también ya en Quito, puesto que en Quito se movilizan ideas revolucionarias igualmente vinculadas al Partido Socialista, al Partido Comunista. Pero no podemos minimizar nuestra historia. Nuestra historia tiene estos procesos revolucionarios, pero esa es nuestra historia. Y estamos orgullosos de esa misma historia, porque esas revoluciones a lo que van es a impulsar el deseo de libertad, de democracia, de mejoramiento de las condiciones de vida. No son revoluciones simplemente por cambiar un presidente por otro, no es así. De fondo. Siempre tienden a crear mejores condiciones de vida para la población. Pensemos en el mismo Quito, ¿no? A partir de la revolución de independencia, podríamos llegar a los movimientos que en Quito implican el derrocamiento de presidentes, como lo que ocurre entre 1996 y 2006. Los tres únicos presidentes electos de esa década son derrocados en Quito por amplias movilizaciones ciudadanas. ¿Qué desean? Mejorar las condiciones del país, que el país supere condiciones adversas de partidocracia, de endeudamiento, de mala economía, etcétera. Entonces hay un impulso vital, por llamarlo así, del pueblo ecuatoriano que quiere caminar hacia adelante, y esto se expresa en nuestras revoluciones. Unas son de mayor fondo que otras. La revolución de independencia, de fondo, trascendental. La revolución liberal, de fondo, trascendental. La revolución del 28 de mayo, lastimosamente quedó en el camino. No pudo concretar el proyecto político que se proponían, ya que al siguiente año el propio presidente José María Velasco Ibarra traiciona esa revolución que les llevó al poder en 1945, como fruto de la revolución del 28 de mayo. Ahora vivimos una época de revolución ciudadana,
no ha necesitado esos procesos revolucionarios de luchas armadas, de guerra interna, como es la revolución liberal o la revolución de independencia. La revolución ciudadana tiene otras características, pero sin duda también ha transformado las estructuras del país y proyecta al Ecuador hacia una sociedad distinta. Entonces, esos son nuestros caminos revolucionarios. Y hoy que estamos conmemorando a la ciudad de Guayaquil, Guayaquil con la revolución del 9 de octubre abrió la fase final de nuestra independencia, y de tal modo que Guayaquil tiene que ser considerada como parte de estos hitos en la construcción de lo que es el Ecuador actual. Muy importante pasar revista a cada uno de estos trascendentales pasajes de la historia nacional y en esta ocasión de manera particular la historia de Guayaquil. Revisaba algunos datos sobre el comportamiento de la gente, doctor, y uno cree que en la revolución generalmente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, no tiene fe. Sin embargo, uno de los sentimientos más católicos que tiene la población ecuatoriana está en Guayaquil. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese vínculo que le caracteriza al catolicismo con un gran porcentaje de la población guayaquileña? Bueno, ahí en Guayaquil ha habido un cambio. Ahí sí ha habido un cambio histórico un poco especial. Guayaquil fue cuna de la revolución liberal, del liberalismo. Y cuando se instaura el liberalismo, entre otras cosas, lo que hace es separar iglesia y Estado, nacionalizar bienes del clero, impedir el ingreso de comunidades religiosas extranjeras, seculariza la cultura. El laicismo se implanta como un proceso precisamente de separación de la iglesia y el Estado. Y con Guayaquil fuerza. era la cuna de todo esto y en general la costa. Quito y la sierra más bien eran conservadores. En Quito el Partido Conservador dominaba el escenario de la ciudad y de la vida cultural y política de esta ciudad. La revolución liberal fue una transformación de nivel nacional que también afectó a Quito, entonces los conservadores quiteños también fueron desplazados por este triunfo liberal. Con el paso de las décadas se produce un fenómeno interesante. Una ciudad tan conservadora como fue Cuenca se vuelve en los años 70, 80 algo así como la ciudad roja del Ecuador, porque allí tenía mucha fuerza el sector de izquierda. Quito también se ha transformado en las últimas décadas y es una ciudad más bien del centro para la izquierda. Pero Guayaquil más bien giró del centro hacia la derecha. ¿Qué pasó? Por obra sobre todo de la hegemonía que en Guayaquil adquirió el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y la visión que ellos tenían sobre la vida nacional, una visión basada en los intereses empresariales y un reforzamiento de la ideología más bien que tiende a identificar lo eclesiástico, la iglesia, como parte de su cultura. No la critico, simplemente señalo que cambiaron las circunstancias. Entonces, hoy Guayaquil es una ciudad bastante conservadora, más bien ese espíritu, mientras Quito, otras ciudades, son bastante más liberales y laicas, por llamarlo así. No es un esquema, tampoco esto significa criticar a ninguna de las ciudades, simplemente ver cómo la historia también cambia en estos sentidos culturales. Guayaquil había sido la cuna del radicalismo y del liberalismo, y hoy es una ciudad que en las manifestaciones culturales tiene mucho de religiosidad, que no conserva ese laicismo, esa secularización que los liberales y radicales hicieron desde 1895. Tan solo por cuestiones de tiempo se nos van a quedar muchas inquietudes que queríamos conversarlas con el doctor Juan Pazmiño, pero habrán oportunidades. Nos quedan apenas 2 minutos, doctor. El Guayaquil el que está conmemorando, recordando los 195 años de independencia, hacia el futuro, ¿cómo lo ven los historiadores? Bueno, hay una polémica al respecto de la historia de Guayaquil y de la independencia de Guayaquil. Guayaquil lanzó con Olmedo y los patriotas del 9 de octubre la consigna Guayaquil por la patria, pese a que al mismo tiempo ellos querían la autonomía de su ciudad y de su provincia. Guayaquil independiente. Con el paso de los años, el problema es que ciertas élites oligárquicas en la ciudad de Guayaquil han heredado ese autonomismo como una especie de tesis para plantear en cambio la idea de independencia frente al propio Estado ecuatoriano. Y eso sí ya es peligroso. Entonces,
vamos a distinguir bien la época de la independencia de Guayaquil de estas otras corrientes políticas contemporáneas. Incluso hay páginas web en las que hablan de independencia y todo esto. Bueno, eso dejémoslo a un lado porque eso atenta al Estado Nacional. Pero Guayaquil hoy es heredera de este proceso libertario, de esta independencia que saludamos. Y junto con el proceso de independencia de Guayaquil, saludamos a Quito. El problema es que a veces quieren hacernos pelear a los quiteños y a los guayaquileños. La de Quito no fue de independencia, la de Guayaquil fue muy limitada y querían su propia independencia. No, por favor. Vamos a un Ecuador único. Este Ecuador es único y tiene en las dos revoluciones, de Quito y de Guayaquil, los ejes fundamentales de su proceso de independencia. Somos herederos de aquella gesta de los próceres del 10 de agosto de 1809 y del 9 de octubre de 1820, más las independencias de los pueblos que se dieron en Cuenca, Riobamba, Latacunga, todos estos. Esos somos los ecuatorianos, herederos de esos procesos libertarios. Y con este mensaje muy importante y profundo, agradecemos la participación de nuestro primer invitado en el programa del día de hoy, Diálogo, el doctor Juan Paz Imiño. Ustedes lo han escuchado y estoy convencida que se enriquecieron mucho más de los conocimientos que ya tenemos respecto de esta parte de la historia del Ecuador y en esta oportunidad de Guayaquil. Gracias, doctor, y hasta una próxima ocasión. Les dejamos en compañía de algunos mensajes, pero les anticipo que nuestro siguiente invitado es el asambleísta Moisés Tagle, catedrático universitario, representante de la provincia de Guayas, precisamente por los partidos políticos y movimientos que nos acaba de mencionar el doctor Juan Paz Imiño, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Se vuelve interesante, más aún, ¿no es cierto? Ya volvemos. Eres mi ciudad, eres lo que más quiero. Eres mi techo y eres mi suelo. Eres tan linda y eres un sueño.